Bien, en este video que vamos a realizar una enucleación endoscópica anatómica de la próstata con láser de Holmio en un paciente masculino de 65 años con un adenoma prostático de 80 centímetros cúbicos aproximadamente, determinado por ecografía y con un lóbulo medio y derecho prominente, con un crecimiento intravesical, con un índice de protrusión prostática grado 2. Este paciente pasó mucho tiempo bajo terapia médica y de hecho este es el objetivo de este video: indicar que pacientes con tratamiento doble esquema, generalmente haciendo referencia a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, más allá de 9 meses, pueden presentar una distorsión o una alteración en el plano cápsula-adenoma. Como ustedes van a ver en el transcurso de este video y en toda la cirugía, no hay un plano adecuado, el plano que generalmente estamos acostumbrados a observar tratándose de un paciente que no tiene sospecha de cáncer de próstata, ni por examen físico, ni ecográficamente, y tampoco por antígeno prostático. Iniciamos como de costumbre marcando la línea blanca hacia las 12, luego tratamos de encontrar el buen plano a nivel del lóbulo más prominente, en este caso el lado derecho. Tratamos de avanzar hasta que nos permite el equipo. Tratamos de hacer la misma maniobra en el lado contralateral, conectando las marcaciones que hemos hecho con el láser tanto a las 12 de manera lateral y en el plano posterior. Como ven, aquí hacemos hincapié en que no es un plano adecuado. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en pacientes me ha tocado ver o me ha pasado que pacientes con tratamientos médicos con inhibidores de la 5-alfa reductasa por más de 9 meses pueden llegar a presentar este tipo de tejido, estos planos más difíciles de nuclear o más difíciles de disecar. Sin embargo, tratamos de completar y respetar cada paso de la cirugía, tratando de hacer una adecuada enucleación y una adecuada conexión entre los diferentes planos, tanto los laterales como el plano posterior, tratando de que sea una línea de ataque única. Siempre queremos hacer una línea uniforme, unívoca, tratando de ser lo más congruentes y lo más uniformes, como repito, posible. Siempre tratando de que la energía se descargue hacia el adenoma y no hacia la cápsula. Vemos que en algunos sitios la cápsula es muy fina, muy delgada, entonces hay que tener mucho más cuidado. Y como vemos, el plano no es el mejor, no es el que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, tratamos de respetar esa disección entre cápsula y adenoma. Luego ya giramos el equipo una vez que hemos hecho una disección del plano posterior y parte de los laterales, para tratar de completar la liberación apical precoz, en este caso profundizando la marca que habíamos hecho al inicio hacia las 12, tratando de liberar toda esa mucosa esfinteriana, cortando entre 3 y 4 milímetros por dentro del adenoma prostático para que nos permita entrar en el buen plano, nos permita manipular el elemento de trabajo y nos dé algo de espacio, de cabida, para poder buscar el buen plano y liberar de manera temprana, de manera precoz, la mucosa del esfínter
del adenoma y así evitar una tracción y que provoque un grado de incontinencia en nuestros pacientes. Aquí vemos que ya hemos tenido un mejor acceso al plano correcto y lo que tratamos es de cortar, o en este caso nuclear y conectar tanto la parte lateral con la parte anterior, la parte lateral con la parte posterior, y así tener una línea circunferencial uniforme que rodee todo el tejido prostático, todo el adenoma, evitando que se quede la menor cantidad de tejido posible. Entonces aquí estamos en la parte más alta, vemos que tratamos de tomarnos nuestro tiempo, no vamos rápido, tratamos de hacerlo con calma, absorbiendo o asimilando la información anatómica que nos va generando el adenoma mientras vamos haciendo la enucleación. Una vez que hemos avanzado la parte lateral derecha y la parte anterior derecha, hacemos también un avance a nivel lateral y anterior izquierdo. Lo que queremos es que no se traccione absolutamente nada y que nuestra línea de ataque sea lo más congruente, lo más uniforme posible. Entonces nunca nos saltamos los pasos, no hacemos una disección profunda o hacemos una disección mayor en un sitio que en otro. Tratamos de avanzar de una manera uniforme, de una manera congruente, de una manera pareja para ir disecando, para ir enucleando el adenoma en todas sus caras, en todas sus partes de la cápsula, y así ir teniendo un corte, una disección mucho más precisa. Aquí vemos que estamos ya conectando tanto el plano lateral derecho e izquierdo con el plano anterior. Esta es una parte muy importante porque con eso hemos terminado ya nuestra circunferencia, que será nuestra guía, será nuestro camino a seguir en el resto de la cirugía, en el resto de la enucleación. A veces esa línea no suele ser perfecta, o ese el círculo no suele ser perfecto. Sin embargo, nosotros recomendamos hacer la línea desde el inicio. A veces habrá que salirse un poco de la línea, a veces habrá que meterse un poco hacia adentro de la línea. Sin embargo, eso lo iremos haciendo paso a paso. Yo creo que es muy importante primero determinar esa línea, determinar esa guía, determinar ese camino para tratar de dejar la menor cantidad de adenoma posible y para estar siempre orientados. Entonces, una vez que ya hemos unido el plano anterior y podemos rodear, como lo estamos viendo, completamente al adenoma prostático, lo que hacemos es avanzar en la parte lateral e nos vamos colocando sobre el adenoma, en la cúspide, en la parte más alta, haciendo una ligera tracción, haciendo una ligera presión hacia abajo con el elemento de trabajo del adenoma para que nos abra un plano en la parte anterior y con eso dejar la menor cantidad de tejido posible. Repito una vez más, ¿por qué? Porque generalmente si uno no levanta la mirada en este paso, si uno no levanta el equipo y no genera una presión firme con el elemento de trabajo del adenoma, no encuentra un plano adecuado y es donde suele dejar tejido residual. Como vemos aquí, estamos tratando de ser muy agresivos con la enucleación, tratamos de ir hacia la cápsula sin dejar absolutamente nada de tejido y lo vamos consiguiendo, pero hay que invertir tiempo, hay que ir lentamente, hay que ir paso a paso, no hay que correr en ese punto porque es uno de los pasos más importantes. Seguimos avanzando ahora en la parte posterior, nos damos cuenta que es la parte donde probablemente nos cueste mayor trabajo hacer la enucleación del adenoma de la cápsula, realmente porque no hay un buen plano, hay un plano peor que en la parte lateral o en la misma parte anterior, que suele ser la más dificultosa o la que más se dificulta en identificar las fibras.
Sin embargo, en este paciente específicamente es en la parte posterior y sobre todo la que está en el lóbulo izquierdo del paciente, que es donde se reportaba incluso un nódulo. Tratamos en este punto de dejar o descargar toda la energía sobre el adenoma. Vamos cerrando los ángulos. Vemos como en algunos sitios la cápsula está muy fina, muy adelgazada. Entonces tratamos de ir corrigiendo, irnos un poquito más hacia adentro o más pegados hacia el adenoma. Importante regresar en ocasiones la mirada, y vimos que nos hicimos hacia atrás, veíamos que no estábamos siendo congruentes con el plano derecho del izquierdo. Entonces corregimos, no pasa absolutamente nada, se vale corregir, se vale echarse o hacer la mirada un poquito hacia atrás y corregir el plano de enucleación. Habrá momentos en los que se quede algo de adenoma, eso es completamente normal. A veces ni siquiera es adenoma, es tejido capsular que a veces es mejor dejarlo, pero también o casi siempre nosotros tratamos de explorar hacia la cápsula, en este caso para no dejar nada de adenoma. Hay otras técnicas u otros colegas que suelen ser menos agresivos y que se quedan en un plano de seguridad mucho más medial o mucho más pegados hacia el adenoma. Nosotros creemos que no pasa absolutamente nada si es que se explora más allá de la cápsula en algunas ocasiones, como van a ver en este video más adelante. Aquí estamos ya sobre el adenoma en la cúspide, entrando hacia la vejiga. Es muy notorio el cambio de las fibras circulares hacia unas fibras de disposición vertical que nos dicen, o es algo inequívoco, que estamos yendo a entrar hacia la vejiga. Aquí tratamos de pegar más el láser hacia el tejido, porque generalmente el cuello es una parte fibrosa en el momento de realizar esta técnica. Entonces, como ustedes notan, pegamos mucho más el láser hacia el tejido. Aquí nos alejamos un poquito. Sin embargo, si vemos un sitio donde hay mucha más fibrosis, un plano no tan claro como están viendo ahí, ese adenómero bien metido hacia la cápsula, pues igual tratamos de descargar más energía, y esto lo hacemos pegándonos más hacia el tejido. Vemos como la cápsula en ese sitio está mucho más fina. Como les decía, hay un nódulo que está muy pegado en la parte posterior lateral izquierda de este paciente. Y en este caso muy puntual, pues decidimos explorar, ir un poquito más hacia adentro. A veces incluso se llega a ver una suerte de cápsula, ¿no? Que algo que nos dice que estamos muy profundos. Sin embargo, a veces suele ser vasos, grasa perivascular, o en ocasiones también es grasa del plano capsular profundo, ¿no? Pero si realmente nos quedamos hasta ahí y no avanzamos más hacia allá y vamos corrigiendo el plano, no va a haber mayor repercusión clínica en ese sentido. Como vemos, el plano posterior es bastante irregular, no está tan claro. También es un adenoma que se va hacia la región subtrigonal o retrotrigonal. Entonces es un adenoma que no es tan fácil manejar la parte posterior. Sin embargo, con paciencia, avanzando de lado a lado, generalmente en la parte lateral, en la parte anterior, tratamos de que poco a poco lo único que nos vaya quedando sea el tejido de las 6 de la tarde, que es la zona más posterior y que con facilidad se suele circuncidar o enuclear completamente al final del procedimiento. Entonces aquí estamos tratando ya de despegar la parte anterior y lateral del lado derecho, que era la más prominente. Aquí no hemos tenido mayor inconveniente, hemos respetado cada paso de la enucleación. Vemos que la hemostasia es bastante buena con este tipo de técnica en bloque, ya que tenemos un flujo laminar, y también con obviamente el uso de un láser de alta potencia que nos permite esa hemostasia de primer paso
con un efecto Virtual Basket que realmente ayuda mucho para optimizar la visión, la hemostasia y con esto la fluidez del procedimiento. No lo hacemos de rutina, no buscamos los meatos ureterales de manera rutinaria, realmente casi siempre están lejos del plano de enucleación y tratamos de enfocarnos o concentrarnos en liberar el adenoma, y realmente cuando está atado ya o pegado a las 6 echamos un vistazo hacia los orificios ureterales. Aquí estamos avanzando ya toda la parte lateral del lado derecho. Continuamos con la parte posterior. Vemos que a pesar de no ser el mejor plano, se deja ir, se deja llevar, pero vamos a ver que en la parte posterior y lateral izquierda no sucede nada parecido a esto. Entonces, como les decía, habrá veces que hay que explorar un poquito más profundo, ir más allá para evitar dejar adenómeros que puedan tener alguna repercusión clínica en algún momento de la vida del paciente y que afecte su calidad. ¿Por qué pasa eso? Son adenómeros que se introducen o tienen un crecimiento hacia la cápsula, entonces hay que despegarlos, hay que profundizar. Y como les explicaba, si uno deja estos adenómeros, hace unos pocos días subí un video de un paciente con antecedente de RTU que se había quedado con un adenómero apical y que a los 5 años volvió a estar nuevamente con síntomas severos. A pesar de no ser un adenómero o un tejido residual o recidivante tan grande, clínicamente es muy significativo para los pacientes. Les genera una obstrucción bastante significativa. ¿Por qué? Porque la cápsula se contrae, la cápsula al final del día se contrae, como decía anteriormente, se colapsa, también cabería el término. Y si es que hay alguna irregularidad, algún adenómero, algún tejido, algún nódulo que quedó ahí, eso va a ser muy obstructivo, salvo que esté en un lugar como la parte anterior, que generalmente suele molestar menos. Pero si está a nivel del cuello o en la zona apical, son pacientes que realmente la pasan muy mal. Entonces la intención de esta técnica es ser lo más anatómico posible, es ir juzgando minuto a minuto, milímetro a milímetro. Como ven en este caso, miren, hay un nódulo, estamos tratando de ser más agresivos, estamos tratando de llevarnos todo ese nódulo, de profundizarnos más, a pesar de que la cápsula se nota o se puede intuir que está muy delgada. Sin embargo, un paciente relativamente joven, de la 6ª década de la vida, que no quisiéramos que de aquí en un lapso de corto tiempo o mediano tiempo necesite una reintervención. Entonces hay que ser anatómicos, hay que respetar los pasos, hay que ir sin prisa, pero avanzando, no estacionarnos en un lugar y tratar de disparar todo el momento, ¿no es cierto? De eso se trata esta técnica, de esto se trata este tipo de enucleación anatómica, como su nombre lo dice, de próstata con láser de Holmio. Generalmente en este paso ya giramos la fibra nuevamente hacia las 6 de la tarde porque es el último paso, pero como se van a dar cuenta, a veces disecar, enuclear un nódulo, en mi opinión o en mi poca experiencia, se me hace menos complejo con la fibra volteada hacia las 12. Tal vez sea una cuestión de costumbre, tal vez sea que realmente me siento más cómodo de esa manera, pero como van a ver más adelante en el video, nuevamente coloco la fibra hacia las 12 porque me siento mucho más cómodo al momento de explorar un nódulo, incluso cuando está en esta zona subtrigonal, que a veces la recomendación es hacer una sonrisa, una circuncisión desde las 5 a las 7 y tratar de que quede solo la parte de las 6 de la tarde, porque se corre el riesgo de irse subtrigonal, como habíamos mencionado.
Sin embargo, si uno es cuidadoso y se va lentamente, prudentemente, observando la información que le va dando la anatomía, el tejido, el adenoma, las fibras, miren aquí cómo podemos ver que realmente hay una zona muy pegada. Miren, ahí incluso parecería que se ve ya el plano de la cápsula, que habría una pequeña invasión, una pequeña perforación. Sin embargo, no hay que alarmarse, hay que continuar. Eso se ve peor de lo que representa. Y hay que continuar. Mira, ahí vamos avanzando, nos pegamos bastante hacia el adenoma, no importa que se quede algo de tejido, pero la intención es retirar este adenómero, retirar ese tejido pegado hacia la cápsula para evitar un crecimiento residual o recidivante. Como ven, ahí parecería estar plano muy profundo, retrotrigonal. Sin embargo, tratamos de ir lentamente, cerrando ángulos pegados hacia el adenoma, dejando caer la energía sobre las fibras del adenoma, más no sobre la cápsula, y poco a poco vamos negociando, vamos ganando terreno, vamos ganando espacio, como toda técnica endourológica, ¿no? Nunca forzar absolutamente nada, ir paso a paso, respetar cada sitio de la técnica para evitar tener complicaciones. Entonces prácticamente ya estamos terminando la enucleación. Ustedes ven que el tiempo es relativamente corto para un adenoma de 80 centímetros cúbicos. Llevamos alrededor de 20 minutos de enucleación y realmente tenemos ya prácticamente todo el adenoma volcado hacia la vejiga. Aquí volvemos a colocar la fibra hacia las 6, ya únicamente para circuncidar el adenoma como tal, y vemos cómo la energía se descarga sobre el adenoma. Apuntamos hacia arriba, ya no hacia abajo, porque este paciente tiene un crecimiento retro o subtrigonal, y si nosotros seguimos apuntando hacia abajo, lo único que vamos a conseguir es llegar al espacio subtrigonal y realmente vamos a tener problemas desde sangrados hasta dificultad para colocar la sonda, porque suele entrar en ese sitio, y lo más grave, pues, infiltraciones, perforaciones que puedan generar una molestia, una comorbilidad o una complicación a nuestro paciente. Entonces tratamos ya de enfocarnos en el cuello como tal, de circuncidar el adenoma a ese nivel. Vemos, o nos vamos a dar cuenta al final, cómo estaba con un crecimiento retrotrigonal importante, ¿sí? Entonces aquí nos vamos desde las 5 hacia las 7. Como ven, no me pego mucho hacia la barra, la tenemos presente donde está anatómicamente. Y sí está bien ver los orificios ureterales al inicio para evitar cualquier complicación o daño, pero realmente cuando uno ya va adquiriendo un poquito más de destreza, de experiencia, suele saltarse ese paso, debido a que a veces al inicio uno, por querer ver los orificios ureterales en el momento de la cistoscopia, forza mucho el esfínter, forza mucho el adenoma, y a veces puede sangrar y ser contraproducente. Entonces no hay ningún problema si no se los ve desde el inicio. En el momento que uno ya está más libre, con más espacio, los puede ver antes de acercarse a esa zona de las 6 de la tarde, que es donde más pegados pueden estar. Entonces yo creería, mira, ahí se ve en la parte de atrás, entonces sabemos que están lejos, y lo que estamos haciendo ya únicamente es terminando de circuncidar. Ahí pudimos ver el otro, que igual está lejos, la barra de Mercier, y ya el adenoma está completamente volcado hacia la vejiga, y con eso estamos terminando, y vamos a ir preparando todo el material para la morcelación. Ahí vemos el sitio donde les decía que estaba más pegado, que era en la cara posterior y lateral izquierda. Un tejido, miren, amarillo, calcificado, probablemente por infecciones o por degeneración debido al uso del inhibidor de la 5-alfa reductasa. Aquí regresamos, vamos a ver la calidad del esfínter. Vemos que es perfecta, está completamente conservado, una fosa bastante amplia. Vemos el meato ureteral derecho, el orificio ureteral izquierdo, y como tal el adenoma ya dentro de la vejiga. Una vez más vemos el esfínter,
que se encuentra completamente íntegro, miren, íntegro, incluso había un crecimiento retroverum importante y también retrotrigonal o subtrigonal. Y aquí vemos toda la fosa prostática como tal. Vamos a proceder a hacer hemostasia y posteriormente miren ahí cómo invadimos el retrotrígono debajo del cuello, pero fuimos agresivos con este paciente, con este adenoma puntualmente. Entonces, y aquí pasamos ya a la segunda fase, que es la hemostasia. Tratamos de siempre seguir un orden: primero el cuello, la mucosa del cuello que se vierte igual que el adenoma hacia la vejiga y suele sangrar. Luego vamos hacia la parte anterior y finalmente terminamos en la parte posterior, a los lados del verum montano, para posteriormente empezar ya la morcelación con una visión segura que nos permita o nos asegure evitar perforaciones o accidentes durante este paso muy importante. Entonces, la intención de este video es mostrar que a veces los planos no son los que queremos, cada próstata es distinta. Yo creería, en mi corta experiencia, que pacientes con uso crónico de inhibidores de la 5-alfa reductasa, que sabemos que no va a funcionar porque tiene un índice de protrusión prostática importante, generan este tipo de cambios en el plano cápsula-adenoma. Entonces, aquí el mensaje es evitar el uso crónico, sobre todo en este tipo de pacientes que tiene un crecimiento intravesical, que tiene un componente intravesical que sabemos que no va a ser efectivo por más de que esté recibiendo una terapia a largo plazo, y lo único que podrá hacer es dilatar una cirugía inminente o una cirugía que la va a necesitar el paciente en algún momento de su vida y nos está dificultando técnicamente alargar o prolongar este tipo de intervención. Entonces, ese sería el mensaje, ese sería el objetivo de este video. Espero que les haya gustado y que puedan sacar provecho de algunos tips, de algunos trucos, de algunos consejos, de algunas advertencias que hemos hecho en este video.